y su esposa es Clarita. Ellos estaban en Cabullar o Meta, tienen llamamiento para la obra misionera, y como estamos tan urgidos y necesitados de misioneros, eso es diciendo y haciendo, hermanos. Se les han conseguido los pasajes y se van, y ha habido una cantidad de movimientos allí porque para allá se manda otro pastor, y estos muchachos van a recibir alguna capacitación. Allí van a también a sentir la motivación porque Dios llama y la obra capacita. El llamamiento por sí no es suficiente, tiene que tener también un recurso adicional que es la capacitación. Entonces vamos a orar por ellos, porque ahora a las 9 es que sale el bus, tienen que estar en el terminal. Mi sobrino, como ustedes saben, él sirve allí en Silos. Digo allí porque geográficamente no está lejos. Yo todavía no lo he podido visitar, pero ¿cuánto tiempo hay de aquí a Silos? ¿2 horas? ¿Tres horas? Entonces no están allí, amén. Pero bueno, de todas maneras es más cerca que lejos. Vamos a orar por ellos para que Dios los guarde, no solamente por ellos dos, sino también por los que ya están adelante y los que llegarán esta noche. Allí vamos a tener algunos misioneros, creo que va a estar el pastor Ortega, ¿sí? Va a venir a dar la orientación. Él es un misionero por antonomasia. Él es español, pero sirvió como misionero en Argelia, África. También estuvo allá en Guinea Ecuatorial, por esos países. En Francia también abrió obra. De manera que los profesores que tenemos para que los enseñen a ellos son personas de experiencia y de vivencia. Porque algunos, es fácil tomar una cartilla y dar cátedra misionera, pero otra cosa es vivirlo. Y este profesor que van a tener allá seguramente le va a ser de bendición, porque él ha vivido la obra misionera y la vive. Él es supervisor misionero en Haití. Él habla creol, habla francés, habla inglés, obviamente habla español, de portugués. Es un hombre muy versado, Dios lo ha usado, ¿verdad? Y yo quiero que Dios lo use para bendecir a estos muchachos en estos días. Oren conmigo. Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, este momento y oportunidad de presentarte, Señor, a mi sobrino Joner, a mi hermano Jonathan y los demás que, aunque no están aquí esta noche, sí viajarán, Señor, en ese transporte público, en esas largas horas de carretera que han de utilizar para llegar en la mañana a Cartagena y sumarse a esa gran capacitación que tu siervo Ortega va a impartir. Señor, mira que se ha abierto esta puerta grande y eficaz. Mira que estás llamando y enviando jóvenes para tu obra misionera. Gracias, Señor, oh Dios, por Diego Ramos allá en aquel país africano. Gracias por el hermano Edrey, Señor de gloria, Edrey Vergara, su hija, su esposa, Señor, nuestra hermana Clara Castañeda. Úsales para tu gloria en ese país. Permíteles adaptarse al idioma, a los climas, a la cultura, a todo aquello que tiene que ver con la estadía, la permanencia de ellos. Que estos jóvenes puedan entender esa gran verdad y ser entonces bendecidos para tu gloria y honra. Guárdalos en el camino y permíteles regresar llenos de motivación, llenos de interés, Señor amado, para continuarte sirviendo, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos envían saludos a los hermanos allá? Déjeme, yo le echo aquí a mi sobrino algo para que tome gaseosa por el camino. Eso, húndalo ahí para que no se vaya a salir. Amén. Toca así, mi hijo. Dios lo bendiga. Saludos, Dios le guarde. Amén. Alabado sea el Señor, Dios le bendiga. Amén. Qué bueno es tener familias que le sirve al Señor, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cuántos se llenan de gozo en esto? Alabanzas al Señor. Les quiero recordar a todos los jóvenes que pudieron venir hoy, Dios les bendiga, y los que están conectados, que pasado mañana vamos a continuar con el conversatorio. Estamos hablando de la moral y la sexualidad, todo eso, y lo vamos a continuar porque el tema nos quedó inconcluso en la última vez que pudimos desarrollar parte de él. Por hoy vamos a abrir la escritura, por favor. Gloria al Señor, ahí como están de pie, los hermanos que están conectados. Ya tenemos aquí un grupo de 115 en una plataforma, hay 80 en la otra. Un gozo que tengamos ya casi 200 conexiones. Abran allá sus Biblias en Hebreos capítulo 12. Versículos 5 y siguientes hasta el final. Alabe al Señor. Alabe al Señor esta noche. Gloria a Dios. Amén. Aprovechando también, antes que se me olvide, la hermana Romalda les dejó saludos. Ella viajó esta noche también para Bogotá y ya regresó casi del todo porque allá pues tiene su hija,
tiene también sus hijos en Uruguay porque ellos fueron misioneros allá. Entonces no alcanzó a despedirse porque fue de momento que organizó viaje, pero nos encargó un saludo para ustedes, recíbanlo en el nombre del Señor. Cierro esa parte de saludos para que abramos, repito, Hebreos 12:5. Amén. Diga un amén un poquito con fortaleza. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. 6 ustedes. Amén. Ya van llegando al punto de la lectura correcta. Gloria al Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuántos tuvieron esta experiencia? Amén. Y los venerábamos. ¿Por qué no, dice aquí, los venerábamos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Sigan. El 11 conmigo todos, por favor. Al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Alabamos el nombre del Señor. Hablemos esta noche de este tema, la disciplina divina. ¿Cuántos alguna vez han experimentado la disciplina de Dios? Los que no la han experimentado la necesitan. Amén. Porque es una necesidad. No es una opción, y es una necesidad porque dada la condición humana, nosotros si no nos disciplinan, no aprendemos. Vamos a orar al Señor y vamos a estudiar este tema esta noche para que Dios nos siga mejorando. Y aquí dice al final, para que participemos de su santidad. Oren conmigo. Señor Jesús, muchas gracias por esta noche, Señor, y porque a pesar de la lluvia temprana, que gracias a ti no fue intensa, pudimos llegar a tu casa. Gracias porque yo esta tarde pude transmitir el programa que fue de bendición y que tuvimos muchas conexiones, Señor. Luego llegó este momento de estar en el culto, de cantar, también de orar, de interceder, de presentar a estos jóvenes, Señor, que viajan. Y te pido ahora que los bendigas, los guardes, los lleves de nuevo, Señor. Y los que quedamos aquí, permítenos el entendimiento, la sabiduría, la sensibilidad que requiere, Señor, nuestra alma para entender las verdades que hoy debemos, Señor, aprender y poner por obra. Gracias por los métodos y medios que usas para disciplinarnos, para corregirnos, para enseñarnos, amado Dios. Y te pido y te suplico que lo hagas esta noche, que podamos entender, mis hermanos allá, oh Dios, en la virtualidad, y los que estamos aquí en la presencia tuya también. Amén, Señor. Alabado sea Dios. Por favor, se sientan. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Quiero, antes de entrar en los detalles, que usted y yo subrayemos en su Biblia, los que tienen la buena costumbre de cargar algo con que subrayar, o si no, por lo menos cuente conmigo las veces que la palabra disciplina aparece. Amén. Está en el versículo 5 una vez, en el versículo 6 otra vez. ¿Dónde más? En el 7, ¿cuántas veces está? 2, ¿cuántas llevamos? 4, amén. En el 8 son 5, ahí aparece una vez. En el 9 aparece otra vez un derivado, disciplinaban, son ¿cuántas? 6. Y en el 10 aparece, amén, otra vez. ¿Cuántas llevamos? 7. Y en el 11, amén,
8 veces aparece la palabra disciplina en ese corto párrafo que acabamos de leer. Eso resalta la importancia de ella. Entonces vamos a fijarnos qué es una disciplina, en qué consiste y qué objetivo tiene, y por qué Dios la usa con frecuencia para, amén, para ayudarnos a vivir rectamente. Aquí está la analogía que se establece entre la disciplina paterna, la de la casa, que la experimentamos todos. Amén. Y hay una pregunta por allí que me llama mucho la atención, y es la pregunta: ¿qué hijo? Déjenmela ver, adorado sea el Señor. Está en el versículo 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, ¿qué calidad de persona es el muchacho que carece de disciplina, que el papá lo deja sin ella? Proverbios habla muchas veces de la disciplina paterna. Hijo mío, oye la voz del papá, de la mamá, es continuo. Pero vamos a ver desde la perspectiva divina qué hace Dios con nosotros para evitarnos todo lo que la ausencia de disciplina produce. Dice el versículo 5, vamos allí, allá está, amén. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío. Esta exhortación está en Proverbios. ¿Alguien me busca la referencia por allá? Yo la tengo aquí, pero para ver si ustedes conocen esa referencia. Esa exhortación, oiga, no la olviden, que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Lo que primero tenemos que entender es que quien merece la disciplina y al que hay que aplicársela es al hijo. Usted no puede disciplinar hijos ajenos. Para eso tienen papá y mamá que los discipline. Amén. Los que se les aplica la disciplina es a los propios. Dicen amén. Si usted se considera hija o hijo de Dios, por eso le pregunté inicialmente, alístese, porque en un momento dado usted requiere la disciplina divina. Y mis abuelos decían que Dios no castiga ni con palo ni con rejo. ¿Algunos oyeron ese aforismo? Pues Él tiene sus métodos que los veremos al final. Por hoy quiero que hablemos de esto, porque el objetivo es aleccionar toda disciplina, y también la hay en el mundo secular. Las cárceles cumplen una función disciplinaria. Ellos dicen de resocializar, que no es así. La cárcel es para que el delincuente piense, reflexione, estando en prisión, que allí piense todo el tiempo que perdió, las circunstancias que los llevaron allá, y que al salir y pagar la pena, algunos pagan poco, otros más, de acuerdo a la gravedad del delito, no lo vuelva a repetir. Tristemente no es así. Las cárceles se volvieron escuelas del delito. Pero no hablemos de esas de allá, ni de la Modelo, ni de la Amén, ni de la Chimitán, ni tampoco de la Palo Gordo. Hablemos de la disciplina divina. Levante su mano y déle gloria al Señor. Mire, la exhortación es que no menospreciemos la disciplina, es decir, que no la subestimemos, que uno aprenda la lección cada vez que Dios lo disciplina. Sea bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Les he contado aquella experiencia que tuve en los llanos de Colombia, por allá en un hato del Casanare, hace como 30 años. Hicimos una vigilia muy bendecida, la programamos con tiempo porque el dueño de ese hato quería que fuéramos allá, y hubo carne asada, eso hubo carne. Unos fueron por carne y otros fueron a vigilar, porque eso hubo comida demasiado, y hallaca y cuanto había, y nos juntamos como unas 300 personas por allá. Y estando en el culto, yo vi un hermano que había llegado temprano. Lo vi muy contento, lo identifiqué y no era de nuestra iglesia. Andaba con un bastón y me pareció extraño porque era un hombre relativamente joven, no tendría unos 45 años siquiera, pero andaba con una displasia de cadera y se apoyaba en su bastón. Pero yo lo vi que se gozaba en el culto, alababa, bendecía. Ese hombre disfrutaba el culto. Y ese tipo de personas evidencian con ello que tienen una comunión con Dios. Como la vigilia era larga, lo invitamos a saludar y a que nos contara de qué iglesia venía, etcétera. Y el hombre pasó, nos saludó muy espiritualmente. Dijo: anduve en caballo unas 4 horas para estar con ustedes porque me llegó el oído de esta vigilia, a mí me gusta. Y bueno, entre los saludos que nos dio, dijo: les voy a contar por qué ando con displasia de cadera. Y nos contó que en Orocué, Casanare, cuando él era un joven de unos 24 o 25 años,
Él estaba tomando en una cantina un expendio de licor y de pronto había un predicador en la parte externa, en la calle, con Biblia abierta, proclamaba a Jesucristo ese hombre. Y estos cuatro, habían cuatro en la mesa, apostaron quién de los cuatro era capaz de ir y quitarle la Biblia a ese hermano y golpearlo, pegarle un golpe y quitarle la Biblia, tirárselo al piso. Y él dijo: a mí se me ocurrió aceptar el reto. Dijo: apenas me ha tomado 2 cervezas, corrí para allá esa botella y me incorporé y me fui y le pegué el golpe. Lo tiré al piso, la Biblia cayó allá. Dijo: intenté correr para allá con el pie y luego me iba a regresar cuando ese hombre me dijo: un momentito. Se arrodilló, dice que lo señaló y me dijo algo que yo no sabía que la Biblia decía. Me señaló con una autoridad y dijo: Jehová lo vea y lo demande. ¿Alguien ha oído esa frase en la Biblia? Ahí está. Y yo no sabía. Los otros se rieron allí, vinieron algunos por allí a tratar de defender al muchacho, al predicador, pero ya le había pegado y él arrodillado, luego se incorporó, fue y recogió la Biblia, la limpió y siguió predicando. Dijo: yo oí a su predicación y fui caminando para la cantina para volver, pero apenas di unos 8 o 10 pasos, inexplicablemente me caí en el piso y estaba en seco, era verano, había polvo, ahí no había barro ni piedra. Me caí y me disloqué la cadera. Lo llevaron a Puerto López, de Puerto López a Villavicencio, Bogotá, donde estuvo 4 meses con ortopedistas que lo trataron porque él trabajaba con un patrón que tenía dinero. Le invirtió dinero porque era buen obrero y no era posible que le remendaran, le mejoraran. Dice que un día una mujer de esas que hay, que les gusta visitar los hospitales, iba de habitación en habitación orando por los enfermos. Se paró en la puerta y los saludó, le dijo: joven, Dios lo bendiga. Dijo: yo no sé responderle cómo está, yo ando orando por los enfermos, me gustaría orar por usted, ¿me permite hacer una oración? Dice con un lenguaje de tanto amor y aprecio que yo le dije: sí, señora, sí. Ella entró, abrió la Biblia y dijo: yo no me acuerdo a dónde leyó, pero empezó a orar y apenas empezó a orar, como al minuto, empezó a hablar en unas lenguas extrañas. Bendito sea el Señor. Ya usted y yo sabemos de qué se trata. Se inclinó y le impuso la mano en la cabeza y Dios le habló a través de esa desconocida. Le dijo: yo pudiera sanarte porque tengo poder, pero no te voy a sanar. Andarás así el resto de tu vida. Tendrás una displasia de cadera por toda tu existencia, para que cuentes en todo lugar, que te den la oportunidad, que mis siervos, los predicadores, porque acuérdate lo que te pasó tal fecha, y le dio la fecha, en Orocueca, Sanare, cuando golpeaste a mi siervo. Él dice que le entró adentro una conmoción y él soltó a llorar en esa cama. Y entonces ella: ¿por qué llora? Dijo: porque eso que Dios me dio, yo no sabía. Sí, yo hice eso. La hermana oró, él se convirtió y al otro día le dieron salida del hospital. Y dice: desde entonces ando así. Entonces estoy cumpliendo la orden divina que Dios me dejó así para que cuente, que los predicadores de calle hay que respetarlos y hay que acatar lo que Dios dice. Eso que le pasó a él se llama disciplina divina. A veces duele, como en ese caso, pero hablemos de estos. Alabado el nombre del Señor, amén. Entonces, el propósito de la disciplina, ahora les citaré los ejemplos, gloria al Señor, porque aquí dice: no la menosprecies ni desmayes cuando eres reprendido por él. Que la palabra disciplinar y reprender aquí serían las mismas, amén. Solo que a veces Dios lo hace de una manera verbal y a veces lo hace de otras formas. A veces usa instrumentos, como usó la burra de Balaam para corregir y disciplinar la locura del profeta. ¿Han leído eso en la epístola de Pedro? Dice que una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó, es decir, disciplinó a ese profeta mercenario. Dios usa maneras. No se extrañe que use un inconverso para pegarle a usted una reprendida. Amén. Mi pastor Segundo García, ya en la presencia del Señor hace años, dice que él fue a la iglesia de los Patios en Cúcuta, ya hizo decisión de fe, pero estaba tan atado por el cigarro que él no pudo desprenderse inicialmente de ese hábito. Entonces él sacaba los cigarros del bolsillo y los metía entre la media y ahí los ocultaba y se escapaba para el baño después del almuerzo y se pegaba una fumada rapidito y luego se enjuagaba y se venía otra vez, y evangélico.
Dice que un día sale él del baño y había otro obrero, compañero de trabajo en las Cementos, en Cúcuta, esperando el turno para usar el baño, y cuando entró estaba impregnado de olor a cigarro. Y el otro hasta se le quitaron los deseos de usar el baño y salió y lo persiguió y le dijo: segundo, usted estaba fumando en el baño, ¿cierto? Y cómo decirle que no, o sea, había dejado allí el aroma de toda esa basura. Y empieza ese inconverso a perseguirlo, hipócrita. Yo conozco al pastor Gabriel Leal, él me bautizó a mí hace 48 años. Y yo le voy a ir el domingo y le digo que usted es un hipócrita. Si uno se mete a una iglesia, se mete de verdad. Uno se mete fumando cigarrillos. Mire que yo por eso no voy a ninguna parte. No sea hipócrita, por favor, no, miserable. Y lo persiguió y no entró al baño. Y dijo: y voy para allá. Él dice que se sintió tan redarguido que le pidió perdón y le dijo: no le diga, yo voy a dejar el vicio, venga conmigo. Y se lo llevó otra vez al baño y dice que sacó los cigarros de allá, los despifarró así en la poceta, bajó en la perilla y dio vueltas ahí un poco de basura de esa. No se fue toda porque eso flota, el tabaco seco. Esperó otra vez y cuando se fue la última, y el inconverso le dijo: prométame que nunca más será hipócrita. Y no hablo con su pastor. Si lo veo como lo vea otra vez, allá le caigo y lo echo al agua. ¿Usted va a decir que fue el diablo que usó ese inconverso? Porque ahí no dice: reprendo al diablo. No, no era el diablo, era el Dios que le estaba abriendo la boca a ese impío. Tenga en cuenta si de pronto a usted Dios le abre la boca a una muda bestia de carga. Señor, tenga misericordia. Alabanzas al Señor. ¿Cuál es el objetivo entonces? Porque el Señor al que ama, oiga, el motivo es el amor. Dios nos ama. Y por eso la pregunta y la analogía: ¿qué clase de hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahí hay un ejemplo de Adonías, el hijo de David, el que le iba a dar golpe de estado. Dice que era tan atractivo ese muchacho que el papá nunca le corrigió ni le dijo: ¿por qué haces? Adonías fue un malcriado, un hombre falto de disciplina, y por eso cuando se creció intentó darle golpe de estado a su papá. Eso está en la Biblia. Ustedes me miran extraño como si estuviera hablando en mandarín. Alabado sea el Señor. Lean la Biblia, ahí están los ejemplos. Todo se dio por eso, por esa ausencia. Absalón, del cual hablo esta tarde en enseñanzas de vida, también era un niño atractivo y todo eso. Y el cabello que se lo cortaba solamente que una vez al año, eso pesaba no sé cuánto. Uy, ese hombre hubiera sido un modelo hoy. También consentido, mimado. Mire, también intentó derrocar a David para quedarse con el reino. Todos los malcriados en la historia antigua y moderna han sido un dolor de cabeza para el papá después. Por eso dice la Escritura que el padre al hijo que ama lo corrige. Dicen amén. Y que el hijo consentido es vergüenza de la madre y de la que lo dio a luz. Lo dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces entendamos la importancia de la disciplina en nuestra vida personal. Cuando uno, amigos míos y hermanos nuevos, pasa a ser parte del pueblo del Señor, entra en la escuela divina. Y en la escuela tienen que haber normas de disciplina. Hay que llegar puntualmente, amén. Hay que presentar las tareas. ¿Si es así o no? No se puede parar del pupitre y empezar a caminar por el salón de clase. Todo tiene sus normas. En la escuela las hay, en la casa las hay, en la iglesia las hay. Alabamos el nombre del Señor. Cuando yo veo a veces niños en escuela dominical que van hasta 3 veces al baño, yo no necesito saber qué clase de papás tienen. Basta con ver la actitud de ese muchachito, que ya son niños a veces ya casi adolescentes. Y yo digo: este muchacho no lo han enseñado a respetar la casa de Dios. No tiene un papá y una mamá que le enseñen las normas que deben regir la vida espiritual y la vida de iglesia. Amén. Mire usted la importancia que tiene la disciplina. Entonces, ¿cuál es el objetivo según dice aquí? Oiga bien, dice que no desmayemos cuando seamos reprendidos, porque el Señor al que ama disciplina. Detrás de la disciplina está el deseo de corregirnos, como aquel hermano que les cuento. Dice aquí: y azota, noten la palabra, azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es que hace 15 días les hablaba, o 8 días, de aquel salmista que estaba sorprendido porque a los impíos no les pasaba nada. ¿Sabe por qué no les pasaba nada? Porque no eran hijos de Dios. ¿Está claro? Amén. Si hubieran sido hijos, no les pasa eso, porque Dios los disciplina y los alinea. Sea bendito el Señor. Qué bonito cuando uno entra en la disciplina divina. Y dice aquí que de ella todos hemos sido participantes.
por ejemplo, esta predicación de hoy y todo lo que usted oiga en la dirección de la corrección es precisamente para que nos disciplinemos. Uno no puede permanecer, oiga bien, en una iglesia en el tiempo siendo el mismo hipócrita, la misma hipócrita. O se arregla o se larga. ¿Cuánto da gloria al Señor? Porque que no, se necesitaría un elevado índice de cinismo y de bajeza para uno estar continuamente recibiendo madera, como dijo un americano una vez allá en Bogotá, y no corregirse. Alabanzas al nombre del Señor. Porque ustedes han oído de esos muchachos y niñas que se curten, decía mi papá, mi mamá. Curtido en Antioquia es el niño que de tanto da de coscorrón y mechón y tirón de oreja se acostumbra, se vuelven masoquistas. ¿Conocen niños así? Y niñas que siempre la mamá pelea y diga y nada que hay arreglo. ¿Por qué? Porque se habituaron a ese estilo. Como ese tipo de mujeres que cada 8 días el marido les cosca y las maltrata y las insulta y ella lagrimea y sigue igual. Sí. El borracho que siempre está en la misma condición y promete, y por esta luz, decía un borracho por allá en los llanos, por esta luz, este sol que alumbra, no me vuelvo a emborrachar. Y el sol era un querosén, una lámpara de querosén vieja del campo. Ahí seguía de borracho hasta que Dios lo disciplinó como debe ser. Bendito y alabado el nombre del Señor. A su nombre gloria. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Si soportáis la disciplina, amén, Dios os trata como a hijos. Miren que aquí está la gran diferencia. El hijo acepta la disciplina, la soporta, la vive hasta la testifica. Alabado el nombre poderoso del Señor. Amén. Otro ejemplo se los he citado de la jovencita aquella mundana que discutía con el pastor porque ella decía que no era malo bailar y el pastor le explicaba. No, hasta que un día se largó a bailar y estando bailando le preguntó al primer parejo que le sacó: ¿usted es evangélico? Y él dijo: no. ¿Esta pregunta tan loca que le pasa? Al segundo volvió y bailando le dijo: ¿usted es evangélico? ¿Y usted qué le pasa? Al cuarto o quinto que todos les preguntaba: ¿por qué pregunta eso? Porque yo sí soy evangélica. Y empezó el corrillo: evangélica, miren que la evangélica metida aquí. Y uno vino y le dijo: las evangélicas están en culto, cantando. Allá yo he pasado y las he visto que cantan, levantan la mano. Los evangélicas no vienen aquí. Hipócrita, miserable. Ahí entendió que los evangélicos estamos en otro escenario. Qué bueno que Dios usara, amén, algunos. Y los ha usado para corregir a algunos y algunas. Dicen amén. Amén. Sí, hay gente que acepta la disciplina, otros no. En Cañaveral llegó una mujer buscando la iglesia nuestra y no la encontró. Alguien le dijo, porque era la primera vez que venía de otra ciudad, y fueron, la llevaron por allá abajo a otra iglesia. Y cuando vio a la esposa del pastor con una vestimenta como si fuera una diva de la televisión, ella le dijo: ¿pero ¿esta es una iglesia? Sí. Y el pastor dijo: no está, pero estoy yo la esposa. ¿Usted es esposa del pastor? Y esa señora nueva de convertida le dijo: ¿usted? Sí, yo soy. ¿Usted es esposa del pastor? Uy, no, usted no tiene ni las uñas. Mire esas uñas del color que la tiene, de varios colores. Mire ese escote mostrando el busto. ¿Esposa de pastor usted? Y la echaron. ¿Y usted cuál? No, pues yo vengo de la iglesia donde yo creí en el movimiento misionero mundial. Le dijeron: en tal parte dieron la dirección. Y allá llegó como a las 11 de la mañana, alabado sea el Señor, a buscar la iglesia donde estábamos. Amén. La otra tal vez se molestó y se enfadó, pero esta le abrió la boca a Dios para que le hiciera ver que una esposa de pastor viste y actúa de otra manera. Alabanzas al nombre de Jesús. Si me está oyendo alguna, sepa que el ejemplo es determinante. Y hay vidas que no viven la vida cristiana 100%, pero saben por teoría cómo se vive. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos que hay que soportar la disciplina. Y viene la pregunta: porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, se desordena, se pierde, se desubica. Pero si se os deja sin disciplina, escuchen todos, ¿cuántos han sido participantes? Léalo, lea el texto, léalo por favor. Sí. Pero si se os deja, sigan. No. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero si se os deja. Amén, amén, aleluya. ¿Qué diferencia hay entre un bastardo y un hijo?
¿Qué es un bastardo? Uno que no es legítimo. Amén. Se llama hijo bastardo aquel que viene por otra vía que no es la del matrimonio y que luego es el bastardo. El hijo tiene otra connotación porque es legítimo. Amén. Y aquí se compara el hijo bastardo que no recibe disciplina con el hijo que sí la recibe. Bendito y alabado el nombre del Señor. Amén. Si ustedes observan, escuchen, hermanos de los jóvenes, los hombres que desde temprano empezaron a servir al Señor, observará que tuvieron disciplina desde un principio. Si usted toma la vida de José, a los 17 años ya apacentaba ovejas. Eso dice la Biblia. Amén. Y apacentaba con sus hermanos, ya lo habían incluido al trabajo. Y por eso José fue tan exitoso. José no se paraba a las 10 de la mañana. Como alguien que dijo: yo necesito un trabajo que pueda entrar después de las 10 porque yo no me puedo parar antes. ¿Quién va a buscar un holgazán, haragán, perezoso? ¿Cierto? Amén. Y por favor, muchachas que me oyen, cuando usted sea objeto de una pretensión, pregunte a qué hora se levanta ese fulano de tal. Y obsérvelo disimuladamente, si le ve las uñitas como transparentica y muy pulidito. Amén. Y como un rotico aquí de orejita y con topito y con tatuajito. Ay, hermanita, húyale. Alabado el nombre de Jesús. Que llega el domingo a las 11 de la mañana fresquito como una lechuga porque acaba de levantarse. Esos son los que están a esta hora pegados de una televisión viendo un partido. Por eso no están aquí en esta noche. Por eso llévenle la razón, díganle qué puedo decir. Alabado sea el Señor. Amén o no amén. Y después piden oración. ¿Qué va a arreglar si usted no se dejó disciplinar por Dios y no abrió esos totes, como decimos aquí en Santander, para evaluar? Alabado sea el Señor. Mire, hermano, la vida es la que uno se da. En la Biblia no existe la suerte, ni la de buenas ni la de malas. Existen las consecuencias de los actos. Por eso fue que José salió. ¿Quién era? Mire, administró la cárcel, administró la casa de Potifar y luego administró todo el país de Egipto. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Dónde aprendió eso? En la casa trabajando. Y era de los menorcitos. Alabado sea el Señor. Si es David, usted encuentra a David a esa temprana edad enfrentado a lobos, a osos, a cuanta fiera venía a tragarle a las ovejas. Y en las ovejas no eran de él, eran del papá. En un irresponsable hubiera ido y le dicho: papá, se me tragaron otra oveja. Y al otro día: papá, otra vez. Porque las fieras del campo donde encuentran comida se ceban. Amén. El animal, sea pez, sea ave, donde encuentre comida, al otro día viene a la misma hora. Y de tanto encontrar sigue viniendo y viniendo y viniendo hasta que acaba con todo el hato. Pero estas fieras solo venían una vez. ¿Me hago entender? Porque moría, allá lo dejaba. Y si fuese león, fuese oso, se enfrentaba contra mí, porque la fiera encarnizada suele desarrollar más fiereza y proteger la presa. Y David se les enfrentaba, y así, ¿cómo no lo iba a llamar Dios a ser el gran hombre que fue? No aspire ninguno de ustedes ni ninguno de ustedes llegar arriba con una vida sin disciplina. Que hay una disciplina divina, pero hay una que se llama autodisciplina, que es la que yo me impongo. ¿Dicen amén? Es la que a mí no me tienen que imponer, yo mismo me la pongo. Alabanzas al nombre del Señor. Usted misma: no hago esto, no hago esto, no, y no, y no, y no, y no, y punto. No tengo que estar esperando que me lean una cartilla con los 10 mandamientos para saber dónde. Cuando dependo de eso es porque no tengo el autocontrol y la autodisciplina requerida. Una vez más, levante su mano y déle gloria al que vive en esta hora. Alabado sea el Señor. Dice aquí, y viene la analogía. Oiga bien, después de ser hijos por otra parte, y miren el ejemplo, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cuántos se acuerdan de la disciplina paterna? Y los que estuvimos en la escuela nos acordamos de la disciplina de la escuela. ¿Se acuerdan los reglazos ¿Se acuerdan de esa frase que decía: la letra con sangre entra? Y entraba. A mí no me entró porque yo, gracias a Dios, puse bien cuidado, porque uno no necesita que le estén cascando para uno aprender. Uno puede aprender en cuero ajeno, perdónenme los de allá. Dicen amén. Si uno observa cómo le va a otro, dice: uy, no, a mí no me va a ir así. Cuando ustedes, amigos míos, recorran por ahí ahora en diciembre, encuentren borrachos, tirados, vomitados, hediondos, miren los de: uy, Señor, gracias porque me libraste de esta maldición.
Cuando usted pase por esta esquina y vea esas personas que andan por ahí en la calle, de habitantes de calle, diga: Señor, gracias porque me guardaste. Y dígale a sus hijos: mire, hijo, de esto es que lo que Dios nos quiere guardar. Cuando usted ve a esas niñas por ahí brindadas en la calle, facilistas, cual barata mercadería, dígale a sus hijitas: eso es lo que Dios ha hecho en ti, que no serás así. Uno no necesita escarmentar en cuero propio. Amén. Uno basta con que uno observe los otros. Por eso hay un proverbista que se puso a ver la heredad del haragán, del perezoso, y eso estaba lleno de monte, y dice, y tenía hierba por toda parte, y habían crecido los espinos. Ese hombre no era el dueño de la finca esa, era el que pasaba y observaba. Dije: miré el muro destruido, la puerta toda hecha a pedazos, y miré y lo puse en mi corazón. Eso se llama aprender a través de la experiencia ajena, ¿cierto? Cuando usted oiga, jovencita, esa mamá, esa niña descarriada, ahora madre soltera, burlada por allí, dígale: Señor, guárdame en tu nombre. Gracias. Eso se llama disciplina a través de la experiencia de otros. Y aquí está hablando de los papás que nos disciplinaban, oiga, y los venerábamos, o sea, les rendíamos veneración, respeto. Amén. Yo recuerdo, aquí les conté una vez de la zumba que me gané por haber apedreado a mi hermano. Alabado sea el Señor. Y gracias a Dios nunca más volví a lanzar piedras a ninguno. Amén. Esa disciplina me costó y quedó. Yo tenía apenas 12 años, pero eso me quedó grabado en el ADN de todo mi ser. ¿Cuántos se acuerdan? Algunos tienen hasta cicatrices, porque les tocaba darle hasta con madera, hermano, con palo. Y dice: los venerábamos. ¿Cuánto más obedecer al Padre de las luces y viviremos? Ellos por un tiempo nos disciplinaban como a ellos les parecía. Hay papás que no tenían mucha formación y con todo lo que sabían era echar garrote. No tenían ninguna regla de pedagogía, ni que nada de psicología, nada de eso, pero daban y corregían. Sea bendito el Señor. Ese era su criterio. Aquí dice: como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Qué es provechoso? La vida cristiana, para que participemos de ¿qué? Aleluya, gloria al Señor. Sin disciplina uno no participa de la santidad del Señor, porque anda como bordón sin rejo, haciendo como quiere, viviendo como le place. Así no es. Veamos estos dos ejemplos en David, que fue disciplinado a veces con severidad. Vamos por favor, hermanos, a 2 de Samuel 12. Alabado es el Señor, y verán cómo Dios corrigió un adulterio y una paternidad irresponsable que David cometió. Dice en 2 de Samuel 12:1. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. 12:9. Más bien avancemos hasta el versículo 9, donde está la disciplina. Le dice Dios a David, después que Natán viene y lo corrige, le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Está Dios diciéndole qué fue lo que hizo. Adulteró con su esposa, y para colmo lo mandó matar. Lo mató con la espada ajena. Pero el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo fue David. Él fue el que lo mandó matar para ocultar el embarazo, y creyó que eso iba a quedar así. Olvídese, Dios intervino, porque Él interviene. Eso aparentemente no se supo. Urías murió sin saber nunca que su jefe, el rey, le había embarazado a su esposa. Él murió teniendo a David en alta estima. Tan fue así que cuando David le dio la carta, la nota para que era la sentencia de muerte, póngalo al frente de la batalla para que cuando arrecie la persecución lo dejen solo para que muera. Exactamente así se hizo. ¿Sabe quién llevó esa carta? El mismo Urías Eteo, que si hubiera sido otra persona hasta la pone a contraluz para leer el contenido y se hubiera librado. Donde este hombre no tenga la madurez, la disciplina y el respeto que tenía, hubiera entreleído la carta y dice: yo no sabía que, ay Dios mío. Y tal vez se hubiera escapado y se hubiera dañado profundamente la relación con David, porque hubiera descubierto: uy, qué traición, qué cosa tan miserable es, hermano. La Biblia no oculta eso de David, lo menciona. Pero oigan la disciplina, óiganla. Veamos qué más pasó allí. Porque versículo siguiente, el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada.
Esa es una de las disciplinas divinas. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Sigamos y verá la otra disciplina que le aplicó Dios. Primero la espada, pero miren esta otra. Continuemos en el 12, por favor, en el 11. Dejen el 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Adulteraste en secreto con esa mujer, la mandaste traer a tu apartamento. Pues sepa que voy a permitir que otros abusen de tu mujer a la luz del día, de tus mujeres. Para que veas, y eso que están haciendo ellos con ella, lo hice yo con la mujer de otro. Uy, qué cosa tan terrible. Mire, hermanos, la Biblia dice que lo que uno siembra cosecha. Aquí está eso. Dios le dice eso, y eso pasó. Veamos el versículo 12. Ay, santo es el Dios del cielo. Por cuanto tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Uy, amados, tengámosle temor a la disciplina divina. Santo es el Señor. Continúen, léame por favor. Ese es el versículo, el 14. Coloquen allí, aquí el 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Remitir es, oiga bien, retener, no cobrar. Esa palabra aparece en Mateo, que algunos católicos dicen que es la autoridad para los curas: a quienes remitieres tus pecados les serán remitidos. No, ahí no está autorizando a ningún cura para perdonar pecados ajenos. Esa doctrina es antibíblica. Sepan los amigos que tienen familia católica, díganle que no, al que hay que pedirle perdón es a la víctima, al ofendido. Amén. El ofensor debe ir allí. Así que serán así, serán tus pecados remitidos. Más por cuanto con este asunto, ¿cuál? El adulterio, hiciste blasfemar a los enemigos. Déjenmelo ahí, que necesito ver ese versículo 14. Más por cuanto con este asunto, ¿cuál? El pecado, hiciste blasfemar a quienes. Hay gente morbosa que critica, censura y hasta escarnecen de la iglesia del Señor por la conducta inmoral y depravada e hipócrita de muchos evangélicos. Uno los oye con frecuencia. Qué triste. Entonces hacen blasfemar a los enemigos de Jehová, y como consecuencia el hijo que te ha nacido, ya había nacido el niño de esta mujer, ciertamente morirá. Ustedes que han leído la Biblia saben que el niño murió. 7 días de ayuno no fueron suficientes para que Dios le conservara la vida a ese niño. Dios disciplinó a David, así quitando la vida de ese pequeño. Mire que a veces otros también cosechan las consecuencias de nuestros tropiezos y equivocaciones, de nuestros pecados. Es esa la causa por la cual oiga bien, la disciplina tiene que aplicarse para que esto no pase. Ese es el primer caso. Miren el otro, y para terminar, miren más adelantito, 2 Samuel 24:1, óigalo. Aquí no es un adulterio, aquí es otra actitud que David comete que ofende a Dios. Y viene disciplina también por eso. Dice: volvió a encenderse la ira. Ese volver quiere decir que ya había sucedido y ahora se repite. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ven, haz un censo de Israel y de Judá. A contar el pueblo. Y David, miren el versículo 2 por favor, y continuamos. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Aquí hay un sentimiento de orgullo y de cierta grandeza y de soberbia. Quiero saber cuánta gente tengo. Como dicen los políticos, ¿con cuántos votos cuento? Amén. Y dicen algunos: estos días se hicieron contar. Y ellos cuentan de todos, hermano. Y en el día de las elecciones a veces hasta la nonita las llevan en la sillita de rueda para que la abuelita de pronto vote por él, porque no es mucho. ¿Sí, ustedes no han visto en día de elecciones? Unos viejitos temblorositos y las llevan. Y el político de turno abraza la cuchita requeta, hipócrita. Uy, mucho ser. Se van por allá para esos barrios de invasión y levantan el niño moscosito ese que está por allá todo desnutrido, y se toman la foto. Hay un poco de áulicos allí tomándolo y publicando, porque que va después, búsquelo saber. Amén. Alabado sea el Señor. David se le metió en un momento ese orgullo, esa arrogancia. Y miren lo que Joab le dice. Joab lo corrige y le dice: ay,
Versículo 3. Miren lo que le dice Joab, porque Joab era un hombre pensante. Dice: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Miren la disciplina verbal que le aplica. Por favor, que son muchos, gloria al Señor que sean, pero no se meta en esto. Bástele, tenemos mucha gente. Porque Joab era un general del ejército. Él sabía, y seguramente sí los contaba, pero no le contaba ya. Pero ese hombre daba gloria a Dios por ese ejército. Por favor, no haga eso. Pero escuchen, el versículo 4 ahora sí. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Es decir, le ganó. Como era el rey, hágame el favor y me los cuenta. Quiero saber cuántos tengo. Y entonces, ay padre, dice: sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Aquí Joab no era el responsable. Él trató de detener aquello, pero la palabra del rey prevaleció. Y se me van y lo cuentan: yo soy el rey, ustedes me hacen caso. Allá fueron, contaron. Eso fue un poquito dispendioso. Y entonces, alabado sea el Señor. Versículo 5. Veamos la historia. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Un recorrido largo. Seguían contando, miren, amén. Después fueron a Galaad, a la tierra baja de Otzi, y de allí, fue un recorrido. Puso a correr esa gente, hermano, lejos todo el departamento, tal vez la nación, hacer el censo rigurosamente, porque él quería saber cuántos hombres tenía. Amén. Avancemos. Fueron hasta Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén. Al cabo, ¿cuánto duró ese censo? 9 meses y 20 días. Por un capricho puso a la gente a trinar, hermano, durante casi 10 meses. Cuente, anote, un censo riguroso, y volvieron a Jerusalén. Hay gente que por culpa nuestra tiene que a veces dar muchas vueltas. ¿Sí me hago entender? Hay niños por allá en el bienestar que no debían estar así por culpa de la irresponsabilidad del padre y de la madre. Hay menores de edad ahora en las correccionales por culpa de los progenitores, etcétera, por culpa de otros. Sepan una cosa, que su conducta y la mía puede afectar negativamente a otros, como también puede bendecir a otros. Cuídese, sea de ejemplo, de inspiración. Volvieron, miren lo que contaron. Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel. Oiga, ¿cuántos? Lean esa cifra, por favor. ¿Cuántos? 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Eso no era 1, 2 y 3 solamente. Había que verificar qué persona era. Que sacaban espadas, que estaban en plenas facultades para la guerra. A los viejitos no los contaban porque ya no tenían esa oportunidad. Unos niños tampoco. 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y los de Judá, los de Israel fueron 800,000. Los de Judá, ¿cuántos? 500,000 hombres. 1.300.000. Con razón se gastaron todo ese tiempo contándolos. Estaban diseminados. Versículo siguiente. Después que David hubo censado al pueblo. Uy, padre. Miren la sensación que experimentó este varón. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: ay, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Ay, Dios mío. Reconocer cuando ya el daño está hecho, no es mejor reconocer antes, porque cuando el daño está hecho, la disciplina tiene que darse. Mire, dice: por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entra en razón, pero ya había puesto a trabajar 9 meses y 20 días a esa gente. Reconocer una culpa después de haberla cometido y a veces ser reincidente en ella no es suficiente. Tiene que haber de verdad una enmienda absoluta y total. ¿Qué le hizo entonces? Oiga, el versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: aquí venga para acá, hermanito David. Amén. Como cuando decían: pase al tablero, y uno pasaba tembloroso al pie del escritorio del profesor, y las tablas de multiplicar de corrido, decían. Y empezaban a preguntar. Vaya que uno se equivocaba. Yo vi compañeros míos de clase
en tercero y en cuarto. Uy, esos muchachos se retorcían. Ponga la mano. Eso sonaba. Y yo, Jesús de Nazaret, yo no era cristiano cuando eso. Virgen Santísima, yo no sé qué diría. Amén. Pero que no me pase. Y en mi mente, 8 por 5, 40, que no me vaya a equivocar. Cuando pasaba, yo pasaba con temor y temblor. Pero cuando me decían felicitaciones, Henao, yo sentía una sensación de alivio. Yo decía, aleluya, amén. Porque si voy y cuento en la casa que me dieron regla, me dan la dosis, allá me duplican la. Sí, porque así era. No era como hoy que cascan un muérgano indisciplinado y va para la cárcel del profesor, porque los papás lo denuncian. Por eso es que hay una cantidad de vagos, haraganes, marihuaneros, gente degenerada en la calle, porque a esa gente le faltó fue correa, hermanos. Así como me están oyendo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Los que nos dieron, ¿dónde? ¿Cuándo hemos ido a una cárcel? Hemos ido pero a predicar. Pero a mí me decían, usted llega a caer preso, me decía mi papá, yo nunca visitaré un pícaro allá, un ladrón. Usted se roba un lápiz, después va por el cuaderno, después por el bolso, y yo nunca iré a una cárcel a visitar un haragán. Y me tiraba las cañas encima. Yo me acuerdo en el valle cortando cañas que no la quemaban ni esa pelusa y ese calor tan bravo. Tiene que aprender a trabajar, mijo. Porque yo no le voy a llevar la carga de entregarle a una muchacha un día cuando sea un varón, un holgazán, perezoso, tragaldaba, que no hace sino ponerla a lavar ropa ajena para la mantener. Yo no me llevo esa carga, me decía. Y bendigo al Señor, esa varona que me acompaña, nunca le ha tocado ir un solo día a lavar una ropa ajena. Dios siempre nos ha provisto, bendito el Señor. ¿A qué se debe esa formación? A la disciplina. Alabamos el nombre del Señor. Demos un aplauso al Señor antes de irnos, hermanos. Mire la disciplina divina. Aleluya. Oigan lo que le vino a David como disciplina. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Abra los ojos David y también nosotros esta noche. A ver, escoja una. Vamos a ver cuál es la primera, por favor. Versículo 13. Vino pues Gad y se lo hizo saber a David y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es la primera disciplina. 2. Lean la otra. Escoja, ya van 2. Y la última. O que haya 3 días, haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Piénselo tantico, le dijeron si hubiera sido este profeta santanderiano. Amén. Ya piense tantico y le doy un minutico para que piense. Y David empezó a leer ese texto. 7 años, es mucho. De hambre, ¿qué culpa tiene el pueblo? O que yo huya 3 meses delante de mis enemigos, que me corre tiempo en el monte. No, o que 3 días haya peste en tu tierra, se muera mucha gente por mi culpa. Escoja, porque una de las 3 se la voy a aplicar. Amén. Dios es un Dios de verdad, con Él no se juega. Oigan la reacción de David. Ay, Señor Jesús. Amén. Entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy. Le hubiera hecho caso a Joab, ¿cierto? Cuando él le dijo, no los cuente, ¿para qué? Si ahí está el ejército de Dios. Pero el orgullo, que a veces por caprichos. Entonces caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Dice, si me entrega a mis enemigos, el hombre es impío por naturaleza. Entonces caiga yo en manos de Jehová. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Recuerdan cuántos días fue de peste? 3 días. Ay, Padre. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos hombres? 70,000. Por un pecado del rey. Por eso es que oramos con frecuencia por nuestros gobernantes, porque la maldad de ellos a veces alcanza el pueblo. Amén. Si tenemos un gobernante que es bien ladrón, entonces nos suben los impuestos para suplir aquello y llevamos nosotros del bulto. Nos toca pagar mucho más caro. ¿Es así o no? Salomón tenía un harem de 1,000 mujeres y le subió los impuestos a todo el pueblo para poder sostener toda esa cantidad de viejas. Perdónenme la expresión. Sí, hermano, hablemos aquí santanderianamente, criollamente. Amén. ¿Ustedes se imaginan 100,000 viejas tragando en un palacio? No solo comiendo, vistiendo joyas y todo aquello. ¿Cómo no iban a arruinar? Por eso fue que cuando murió el pueblo fue y le dijo al hijo, por favor, aliviánenos la carga, no nos ponga otra reforma tributaria.
En términos de hoy, eso es lo que le hubiera dicho, ¿cierto? Amén. Por favor, todo eso por David haber hecho eso. Entonces murieron 70,000 hombres. Versículo 16 para terminar. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, porque iba siendo la tandalada, amén, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Esa era donde David ofreció un sacrificio para que Dios, oiga bien, enmendara su culpa. Amados, la disciplina divina a veces nos cae a nosotros y a los que están detrás. Si un padre de familia me está oyendo y llega a delinquir y cae preso, su familia va a sufrir las consecuencias, porque quien lleva el pan de cada día. Si una de las que me está oyendo aquí cae en la cárcel allá de mujeres, esos niños, ¿quién los va a cuidar? A dejarlos a cuestión allá, cuidado de quién sabe quién. Piénselo y verá. Por eso es mejor que aceptemos la disciplina de Dios hoy, que entendamos que Él al que ama disciplina. Coloquémonos de pie en esta noche. Yo quiero orar por alguien. Aquí intuyo que alguien aquí necesita que hagamos una oración, porque está empezando a recibir la disciplina de Dios antes que sea tarde. A una mujer en Apocalipsis, Dios la tiró en cama hasta que se arrepienta. Eso dice la Biblia. Amén. En esta noche, yo no sé quién de ustedes, hombres o mujeres que me han oído ahora, incluyendo, miren cuántos tenemos allá conectados, es una bendición. Hay 138 en una plataforma, 190 en la otra, vamos casi para 400 personas conectadas. Dios les bendiga mucho. Si allá hay alguien que sabe de qué estoy hablando y Dios le ha hablado, esta es la noche para correr antes que la disciplina nos caiga. Dios bendiga a esta hermana que ha estado batallando. Ella ha oído con atención la palabra y ha entendido lo que Dios ha hablado a su conciencia. ¿Habrá alguien más que quiera venir con humildad, con sencillez, a pedir de Dios su ayuda, su misericordia, antes que empiece, oiga bien, a caer la justicia divina? Si uno corre antes, como los ninivitas, cuando Dios los decretó y les dio plazo perentorio, 40 días, ellos se anticiparon al arrepentimiento y evitaron el juicio que no llegó a ellos. Porque cuando uno hace caso a la palabra del Señor y obedece, Dios se glorifica. Venga, varón, yo quiero orar por usted también. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo esta palabra? Este muchacho estuvo estos días e hizo una oración aquí con nosotros, ¿verdad? Dios te bendiga. Yair, yo me acuerdo de él. Amén. Ya le veo una mirada mejor. Antes que la disciplina se agrave, antes que se agrave sobre mí tu mano, dijo David. Antes, porque se agravó, es decir, le fue apretando y le fue ajustando hasta que ¡ay! Y pidió ayuda. Antes que eso suceda, aquí tengo dos vidas. No sé si por aquí habrá alguien que quiera venir también a pedir misericordia, a suplicar ayuda divina, porque Dios disciplina. Y sepa que lo hace. Hoy está usted en advertencia. Dios bendiga a este varón también. Amén. Hay que entender. Dios bendiga a esta hermana. Gracias por acompañarla. Gracias también a usted, mi hermano. Dios la bendiga, joven. Génesis, vamos a orar por esta joven también. Si hubiese alguien más, vamos a orar. Ustedes entendieron la palabra, saben por qué los invito aquí, ¿verdad? Entonces van a hablar con Dios. Génesis, ¿tú has entregado tu vida al Señor? ¿No lo ha hecho? En varias ocasiones, con toda sinceridad, pero no has vivido para Dios como es. A partir de hoy lo va a hacer. Yo le aconsejo a esta joven y a todos los que están como ella: no jueguen con Dios. Uno no sale de la iglesia a pecar, ni viene de pecar a la iglesia. Y si viene de pecar, que sea la última vez que lo hace, antes que la disciplina nos alcance. ¿Sabe qué dice Pablo en 1 Corintios 11? Que por andar así hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y otros duermen. Vamos a levantar las manos. Si usted no ha sido disciplinado, dígale: Señor, guárdame. Que pueda tener en cuenta esta palabra, que hoy esta noche no sea que me alcance tu justicia. No quiero, como David, cosechar, ni como otros que recogieron el fruto de su siembra. Oren conmigo, y los que están aquí van a orar con todo el corazón y con todo el alma. Padre que estás en gloria, Señor, oro por mi hermana. Ella ha pasado a este altar varias veces. Mira que esta noche has vuelto a hablar a su alma, a su espíritu, porque la amas. Porque tu palabra dice que tú al que amas corriges,
Alabado tu nombre poderoso. Señor, te presento su alma, su vida, sus pensamientos, Señor, todo aquello, para que ella de una vez por todas, Señor, tome una determinación final de vivir la vida tuya, y de esta manera su vida se enriquezca, se llene de ti, de tu presencia, de tu palabra, y tu bendición sea gloriosa para ella, Señor. Mira a mi hermano que también ha oído la palabra. Hermano, ora a Dios, habla con él sin temor, expresa a él tu angustia, tu preocupación, y dile que no quieres tornar otra vez al yugo de esclavitud. Mira por Yair, este joven. El domingo en la noche él estuvo aquí en el culto y oramos. Padre, por favor, trata con él. Él se siente vacío, solo, aislado. Hazle compañía, que tu Espíritu Divino le muestre, lo llenes de gozo, de paz, de deseos de vivir, que su vida sea cambiada. Mira cómo el enemigo pretende destruirlo, y la disciplina le cae entonces a causa de su vida, de su estilo de vivir, Señor, para él, Padre. Mira Génesis, esta joven que con tanta atención escuchó la palabra, acaba de expresar que lo ha hecho otras veces, Señor amado, que ella, Padre, ha estado tal vez entrando y saliendo esporádicamente de las iglesias. Hoy te ruego que tengas misericordia de ella y la ayudes, que sea la última vez que ella vuelve al mundo y la primera vez que ella se consagra de verdad para vivir esa vida que a ti te agrada. Oye a mi hermano, Señor. Sí, Padre, es el de la gloria. Óyelo en esta noche. Este pueblo que ha venido esta noche, no queremos tu látigo, tu azote. Queremos tu bendición, amado Padre Celestial. No queremos, Señor amado, tus azotes. Queremos el abrazo amoroso. Aleluya. Hermano, levante su mano, haga una oración esta noche. Dígale: Señor, no quiero pecar, no quiero hacer acreedor a tu disciplina, no quiero que me azotes como a David. Mira las consecuencias que vinieron al pueblo por la desobediencia, el orgullo y arrogancia de este varón que quiso saber cuánta gente tenía, y tenía más de 1.300.000 soldados, hombres de guerra, Señor de gloria. Pero tú no te agradaste, como menos aún del adulterio y del crimen que este hombre cometió. Por eso tu vara, alabanzas, vino a él. Hay vidas que me están oyendo, que la vara tuya está sobre sus vidas, sobre su familia, a veces sobre su economía, sobre su salud. Por favor, que entendamos esta noche